Lula aumenta la deuda y el déficit de Brasil con el petróleo subiendo. Hoy vamos a hablar de cómo lo va a volver a hacer. Va a volver a hacer lo mismo que hizo, que es dejar un agujero fiscal insostenible en Brasil, a pesar de contar con una gigantesca renta petrolera, demostrando que el socialismo no funciona ni siquiera con petróleo gratuito. Increíble. Hoy vamos a hablar de una contradicción que define a Brasil en 2026 y que es la evidencia de que el socialismo no funciona nunca, ni siquiera cuando tienes petróleo que te llega con precios absolutamente espectaculares. El país, Brasil, bate récords de producción de petróleo y de gas natural, pero al mismo tiempo ve cómo se deterioran las cuentas públicas, aumentando la deuda y complicándose el frente fiscal, no solamente el estructural, sino también el de corto plazo con el gobierno de Lula. Vuelve a hacer Lula lo mismo que hizo en su primer mandato, que fue aprovechar una gigantesca renta petrolera para disparar el gasto público y disparar los desequilibrios, y después, cuando la renta petrolera empezó a perder fuelle, dejar la economía en ruinas. Y ahora repite la jugada, lo de siempre. Mientras la narrativa oficial intenta vender fortaleza económica, los números muestran otra cosa completamente distinta. Brasil es otro ejemplo de más gasto público, más intereses, más déficit y más deuda, y esto lo que genera es mayores dudas sobre la sostenibilidad fiscal, incluso en un entorno extraordinariamente favorable para los ingresos energéticos. Y este es exactamente el punto clave de lo que vamos a comentar hoy. Si Brasil no consigue ordenar sus cuentas, ni siquiera con el tsunami de ingresos petroleros, de renta petrolera récord, es increíble. La pregunta ya no es si existe un problema fiscal, sino mucho más grande, sino cuál va a ser el agujero que va a dejar esta vez Lula, mucho mayor. Vamos a empezar por el dato más importante. Según el propio Banco Central de Brasil, el déficit nominal del sector público consolidado está en el 9,4% del PIB en 12 meses hasta marzo de 2026. Estamos hablando de un agujero fiscal de aproximadamente 1,2 billones de reais, una cifra enorme incluso para la mayor economía de América Latina, y además cero consolidación fiscal. El déficit primario, el que excluye el pago de intereses y es la referencia más seguida por los mercados para ver cómo va la sostenibilidad fiscal de un gobierno, está por encima del 1,06% del Producto Interior Bruto. Es decir, Brasil no solo paga mucho por intereses, también sigue gastando mucho más de lo que ingresa y muy por encima de sus posibilidades en un entorno, y no te equivoques, en el que ya en marzo los precios del petróleo estaban subiendo de manera significativa. Esto es muy relevante. Todo esto desmonta uno de los argumentos más repetidos por los seguidores de Lula, que el problema fiscal brasileño es exclusivamente una herencia del pasado o un efecto mecánico de los tipos de interés. No, también hay un deterioro del saldo primario muy evidente. Otro elemento que pone en duda la credibilidad fiscal del gobierno de Lula en Brasil es comparar los resultados con las propias metas oficiales, porque claro, mucha gente dice, no, es que hay que creer las estimaciones del gobierno. Míralo. La Ley de Directrices Presupuestarias de 2026 fija una meta de superávit primario de 0,25% del Producto Interior Bruto, unos 34.000 millones de reales. Sin embargo, incluso dentro del propio marco fiscal, este gobierno, el de Lula, socialismo de toda la vida, ha venido operando con el límite inferior de tolerancia, que en la práctica permite cerrar el año en déficit aparentemente cero sin incumplir formalmente la guerra.
Sin embargo, incluso dentro del propio marco fiscal del gobierno, este está siempre en el límite inferior, dentro de lo que es una práctica completamente equivocada de tirar siempre de los próximos 2 meses intentando que los ingresos repunten. Es más, ya en mayo de 2026, el propio gobierno de Lula ha anunciado un empeoramiento de su propia previsión fiscal y ha elevado la proyección del déficit primario de 2026 desde 59.000 millones de reales hasta 60.000 millones de reales al incluir varios factores nuevos de mayores gastos. Esto lo que muestra es que el discurso de disciplina fiscal de Lula, que es tan equivocado y tan falso como el de Sheinbaum o como el de Petro, es el de decir, no, nosotros vamos a gastar mucho más, pero como vamos a ingresar mucho más, vamos a tener menos déficit. Y lo que termina pasando es lo contrario. Por lo tanto, el discurso de disciplina fiscal en realidad convive con unas proyecciones oficiales que ya asumen más deterioro, no menos. Por lo tanto, hay una distancia cada vez más clara entre el objetivo político anunciado y la trayectoria efectiva de las cuentas públicas, como demuestra el hecho, además, de que el propio gobierno empeora las estimaciones cuando los precios del petróleo ya estaban subiendo. Eso no lo dice Lula. Aquí entra el segundo gran eje de nuestro análisis. Brasil está viviendo un momento extraordinario con el sector energético. La producción de petróleo y gas del país ha alcanzado en febrero un récord de 5,3 millones de barriles equivalentes por día. No está mal. Y apenas un mes después ha vuelto a batir esa marca, acercándose a los 5,5 millones de barriles al día equivalentes, según las propias informaciones publicadas. Petrobras, por su parte, ha publicado un récord histórico en el primer trimestre de 2026 con una producción neta media diaria de 3,23 millones de barriles equivalentes, un crecimiento del 16,2%. Todo esto debería haber servido como mínimo para mejorar las previsiones del gobierno, pero han empeorado. Y esto es muy importante. El colchón formidable que ha recibido el gobierno se ha evaporado. Cuando un país disfruta de un shock positivo de materias primas como este y aún así no logra recomponer sus cuentas, el mercado inmediatamente entiende que esto ya no es cíclico, sino estructural. El gobierno de Lula hace siempre lo mismo, ¿no? Se apoya en un argumento, digamos que curioso. La economía nos está hundiendo, pero una cosa es evitar la recesión y otra muy distinta, corregir un desequilibrio fiscal profundo. El Fondo Monetario Internacional ha mantenido en abril su previsión de crecimiento de Brasil para 2026 al 1,9%. Estamos hablando de un crecimiento pobrísimo, bajísimo, un crecimiento de país desarrollado en mala situación, no de un país emergente con récord de precios del petróleo y récord de producción. Y es muy importante que esa revisión al 1,9% no elimina el hecho principal. El Fondo Monetario Internacional sigue esperando desaceleración respecto al crecimiento de 2025 y sobre todo muy por debajo del crecimiento potencial de Brasil. Por tanto, la economía brasileña crece, pero menos, está peor y en un entorno de todos los vientos de cola. Cuando el crecimiento pierde impulso, mientras el déficit sigue alto, la ratio de deuda sobre PIB tiende a subir y encima lo que ocurre es que está llegando todo eso en un entorno de crecimiento, de mejora de la producción petrolera y de fortalecimiento de los ingresos fiscales por la producción petrolera, entonces estamos hablando de un gobierno completamente manirroto, irresponsable y claramente destructivo. No podemos olvidar que el propio Fondo Monetario Internacional, siempre diplomático, advierte en su informe de abril que los altos niveles de deuda pública elevan la vulnerabilidad de países como Brasil en un entorno global en el que los tipos de interés reales están subiendo. Y esto es importante porque Brasil no está acompañando los ingresos nuevamente récord en petróleo y la nueva producción con mejoras ni de inflación, ni de pobreza, ni de crecimiento, ni de empleo.
No nos podemos olvidar que Brasil no ha podido recuperar el grado de inversión de Fitch y de Standard & Poor's, que mantienen la nota en W, con perspectiva estable, eso sí, 2 escalones por debajo del grado de inversión. Esto es muy relevante. Standard & Poor's y Fitch no son agencias que sean negativas, son muy diplomáticas. Moody's había colocado a Brasil en Ba1, a un escalón del grado de inversión, pero posteriormente redujo la perspectiva de positiva a estable, enfriando la expectativa de una mejora de la calificación. Esto claramente no es una economía que va mejor. Ese cambio es muy importante porque indica que incluso una agencia que había sido relativamente más optimista empezó a ver claramente los límites más evidentes en la evolución fiscal del país. Traducido, no hay confianza en el gobierno de Lula y se sabe claramente que va a continuar utilizando el maquillaje y la propaganda mientras los resultados fiscales empeoran en un entorno de mejora de los ingresos por renta petrolera. Y esto es lo que ya hizo Lula en su primer mandato. La gran contradicción del modelo de Lula es que se beneficia de un sector petrolero más fuerte, de una Petrobras con producción récord y de una economía que todavía mantiene cierto volumen de crecimiento del pasado, cierta inercia, pero ni siquiera con esos vientos de cola consigue presentar consolidación fiscal convincente. En lugar de aprovechar el ciclo para reducir vulnerabilidades, el ejecutivo de Lula vuelve a hacer lo mismo que hizo la primera vez, aumentar los desequilibrios incluso con renta petrolera creciente y con todos los vientos de cola. El Ejecutivo además llega al año electoral con más presión presupuestaria, más dificultad para cumplir las metas y un déficit muy elevado. Esto es lo que ocurre cuando el gasto estructural siempre crece y además el gobierno se acostumbra a ingresos récord y luego empeora todavía más las cosas de manera estructural. Y por supuesto no nos podemos olvidar que Lula no va a reducir los gastos, sino que los va a acelerar de cara al calendario electoral. Es decir, que a medida que nos acercamos a las elecciones no podemos esperar mejora de las cuentas públicas, sino empeoramiento y grave. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Brasil no está ante un colapso inminente, eso es cierto, pero sí ante una señal de advertencia cada vez más clara del mercado. El récord de producción petrolera y el récord de ingresos fiscales no significa solvencia automática. El crecimiento positivo, triste, mediocre, pobre no significa cuentas saneadas y cercanía al grado de inversión no significa que el mercado haya comprado el relato fiscal de Lula, porque no lo compra nadie. Hoy hablamos de una economía que resiste a duras penas el entorno en el que podía llamar de estancamiento. Poco por el efecto del petróleo, pero son unas finanzas públicas tan pobres y tan frágiles que toda la propaganda se cae. Y esta fragilidad importa porque cuando se combina déficit elevado, deuda creciente, menor impulso de crecimiento y dudas sobre la credibilidad fiscal, no hace falta que se desplome el precio del petróleo. Simplemente con que se mantenga estable dentro de la curva, entonces eso ya muestra el desastre para la economía brasileña y las cuentas públicas. Al final, de lo que estamos hablando es de lo de siempre. El socialismo llega y despilfarra todos los ingresos en cuanto tiene cierta capacidad de generarlos y lo que genera siempre es menor crecimiento, menor dinamismo, empeoramiento generalizado de las cuentas públicas y eso sí, siempre hablando mucho de los pobres, mientras el crecimiento es pobre, los salarios no mejoran y los salarios reales mucho menos. Esa es la realidad de Lula, la de siempre. El socialismo no funciona ni con ingresos crecientes de petróleo. Que no te engañen.